Hola a todos. Este es el desafío 40, número 18. El texto de hoy es: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Dentro del contexto de esta famosa parábola enseñada por el Señor Jesús, habría que distinguir dos clases sociales y religiosas que existían en Israel en ese tiempo. Primero, los fariseos. Este movimiento habría comenzado como un esfuerzo del pueblo de Israel por apegarse a los mandamientos de Dios. Sin embargo, con el tiempo, este grupo de personas se hizo cada vez más radical, al punto de amar más su fama o la opinión que tenían otros de ellos que la misma palabra de Dios. Esto los llevó a hacer interpretaciones erróneas de la palabra y a vivir en hipocresía. Tenían una ventaja, y era que gozaban de muy buena fama dentro del pueblo de Israel. Y esto los hacía unas personas muy orgullosas. Pensaban que por su comportamiento Dios los amaba más, y por esto eran superiores al resto de personas que no se comportaban como ellos lo hacían. Segundo, los publicanos. Este grupo surgió de la necesidad que tenía el Imperio Romano del cobro de diversos impuestos. Los romanos reclutaban a miembros del pueblo de Israel y les asignaban diversas zonas o regiones para el recaudo de los tributos. Los publicanos pagaban por adelantado el valor requerido por el imperio y tenían el derecho de recuperar ese valor y de sacarle al pueblo sus ganancias con el apoyo del ejército romano. Eran considerados traidores, explotadores de su propio pueblo y vivían apartados de la sociedad. Los publicanos sufrían de una gran avaricia, abusaban de la autoridad que les daba el imperio, enriqueciéndose de los impuestos que cobraban de su propio pueblo. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Mateo, quien posteriormente escribió uno de los evangelios, se dedicaba al desprestigiado trabajo de recaudar impuestos para el imperio romano. En la parábola, Jesús nos dice que un representante de cada uno de estos grupos coincide en el templo a la hora de la oración. El fariseo, haciendo gala de su orgullo, ora consigo mismo agradeciéndole al Señor por ser mejor que los demás. Se enorgullece de su comportamiento y menciona cada una de las bondades que él practica y algunas de las maldades que practican los demás. Esta oración, a pesar de que menciona al Señor, se centra enteramente en la persona del propio fariseo. Su corazón estaba complacido en sí mismo. El publicano, mientras tanto, estando lejos, ni siquiera levantaba la mirada, sino que en símbolo de su culpa, solo golpeaba su pecho pidiendo que Dios fuera propicio de él. La palabra propicio refleja la actitud del corazón del publicano. Esta palabra se refiere a un cambio en la actitud de Dios para con el publicano, para que Dios pase de estar en enemistad con él a estar a su favor. Allí está la clave del resultado de estas oraciones descrito por el Señor Jesús en el versículo 14, cuando dice que el publicano descendió a su casa justificado. El publicano deseaba reconciliarse con Dios, deseaba ser perdonado de sus pecados. La oración del fariseo desborda en orgullo, mientras que la del publicano, reconociendo su condición, busca la reconciliación con Dios. Cada uno de nosotros hemos pecado y en nuestro corazón se han forjado sentimientos de orgullo al reconocernos superiores a otros y también sentimientos de avaricia al desear bienes y riquezas para conseguir nuestra felicidad. Así es, mi querido joven, dentro de cada uno de nosotros hay un fariseo y hay un publicano, hay un orgulloso y hay un avaro.
El Señor no justificó al publicano porque su pecado fuera menor, sino por la actitud de su corazón, que reconocía su verdadera condición y buscó al único en el que de verdad importa estar reconciliado, el santo Dios de todo lo creado. Señor, hoy reconozco que tú eres santo y que yo soy pecador, y que en mi corazón, Señor, se han forjado sentimientos de orgullo y de avaricia. Señor, quiero reconciliarme contigo. Quiero que tú estés a favor mío, así que ayúdame a hacerlo a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. El desafío de hoy es explorar nuestras oraciones. Nuestras oraciones se centran en nuestras bondades y en nuestras necesidades antes que en el reconocimiento de nuestro pecado y en el reconocimiento de la gracia que Dios tiene para con nosotros. ¿Alguna vez has reconocido que has pecado contra el Señor sintiendo orgullo o avaricia? Si no es así, te invito a que te arrepientas y busques la reconciliación con el Señor Dios a través de su Hijo Jesús.